Le animamos a aplicar estos principios en su vida y a compartirlos con otros. Recordemos siempre que Jesús está haciendo su obra en nosotros. Le recordamos antes de pasar a la siguiente lección, realizar los ejercicios que están en su manual. Y recuerde, Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta la próxima. El Seminario Bíblico Río Grande presenta Barro en sus manos. Un estudio que enfoca el discipulado. El alfarero usa su habilidad para dar forma al barro haciendo algo de belleza y forja una obra de arte. En la misma manera, el alfarero divino toma el barro humano y lo hace un recipiente de honra. Somos barro en sus manos. El desarrollo de la vida del creyente es un proceso que demanda constancia. Este proceso es el discipulado. En esta serie, Wilson Campoverde nos comparte los principios bíblicos de cómo llevarlo a cabo. Con usted, Wilson Campoverde. Un saludo nuevamente, y en esta lección entramos en uno de los temas más apasionantes del discipulado. Es ayudar al creyente, al discípulo, a evangelizar, a compartir el evangelio con otras personas. En estas dos lecciones que siguen, la 8 y 9, veremos el tema del evangelismo y vamos a dividirlo en 4 áreas. ¿Qué es el evangelismo? Vamos a definirlo, y el discipulador le toca realmente enseñar, mostrarle al discípulo lo que es el evangelismo. También veremos algunos métodos de evangelismo para que el discípulo pueda participar en ellos. Estudiaremos el cómo presentar su testimonio personal, cómo hacerlo y cómo desarrollar su propio testimonio. Y vamos a estudiar un método, el método del puente, para que el discípulo conozca sistemáticamente cómo introducir a otra persona al Señor Jesucristo. Dios quiere que los millones de personas en este mundo que no le conocen tengan la oportunidad de hacer su propia decisión. Y es la responsabilidad nuestra de presentar el Evangelio a toda criatura en una forma sencilla, clara, una y otra vez, para proveer esta oportunidad a que hagan su decisión. Entonces, Dios quiere salvar al hombre de las garras del pecado, de las garras de Satanás y de la muerte. Y se ha complacido en ponernos a nosotros como sus instrumentos. El método de Dios es hombres guiando a otros hombres a Él. Los ángeles no pueden participar en esto. Dios ha decidido que nosotros llevemos a otros a Él. Tal y cual Andrés llevó a Simón, su hermano, hacia Cristo. Él quiere que nosotros lo hagamos. Entonces, el discipulador tendrá que enseñar con su ejemplo al discípulo cómo presentar el Evangelio, cómo presentar su testimonio, y animarle a que se dé cuenta de la importancia de hacerlo. Qué gozo es llevar a una persona al Señor. Eso nada puede compararse cuando alguien ora con uno y abre su corazón a Cristo. Un gozo inefable, el evangelismo. Entonces empecemos definiendo qué es el evangelismo. Es compartir con otros las buenas nuevas. Eso significa evangelio. Viene de la palabra griega evangelion, que son buenas nuevas. Estas buenas nuevas vienen de Dios. Y el método de Dios para llegar al hombre es usando a otro hombre. William Barclay,
escribe diciendo: La prueba de que el Evangelio es el centro del mensaje cristiano se aprecia en el hecho de que aparece 72 veces en el Nuevo Testamento, y de estas, 54 corresponden a las epístolas de Pablo. Para el más grande de los misioneros cristianos, el cristianismo era, fundamentalmente, buenas nuevas. Lo hermoso del Evangelio es que viene de Dios y está disponible para todo hombre que por la fe viene a Cristo. He aquí algunas de sus características. En primer lugar, Dios es quien lo ideó y nos lo reveló. Gálatas 1, 11 y 12. En segundo lugar, le toca al hombre depositar su confianza en Él. Marcos 1, 15. En tercer lugar, cada creyente tiene el privilegio de anunciarlo. Romanos 15, 19, 1 Corintios 9, 14 y Gálatas 2, 2. Varios escritores tratan de definir lo que es el evangelismo desde diferentes ángulos, y quiero que miremos algunas de sus definiciones. Es presentar el plan de salvación en forma clara y simple, de manera que los perdidos puedan entenderlo. Para lograr sencillez en la presentación del Evangelio se requiere mucha concentración, mucho esfuerzo y mucha práctica. El mensaje debe ser comunicado usando palabras que la gente pueda entender. El escritor Paul E. Little también nos dice: Hay millones en este mundo, tanto en Oriente como en Occidente, que llevan una herida profunda en sus corazones. Su respuesta a nosotros y a las buenas nuevas que llevamos depende en gran parte de si se han dado cuenta de que les comprendemos y nos preocupamos por ellos sinceramente. No debe sorprendernos que los hombres a quienes Dios ha usado en gran manera, a través de los siglos, no solo conocían a fondo su Biblia, también eran buenos conocedores del corazón humano. Esto tiene que desarrollarse en la práctica. Es necesario recibir instrucciones y contemplar juntos los versículos bíblicos que hablan de la necesidad de evangelizar. Pero tal como se aprende a nadar en el agua, así se aprende a evangelizar, compartiendo con otros. James Kennedy, el fundador de Evangelismo Explosivo, escribe al respecto: La falta más grave de la mayoría de los pastores y misioneros consiste en que no llevan consigo a los miembros de la iglesia cuando salen a evangelizar. Así como un piloto no puede aprender a pilotear el avión con solo recibir clases teóricas en la sala de su casa, así el cristiano común y corriente tampoco puede aprender a evangelizar cuando solo recibe clases en el aula. Lo que lo hace falta a nuestro programa de evangelización es lo que Cristo les proveyó a sus discípulos: entrenamiento práctico. Es necesario adiestrar al soldado en el mismo campo de batalla. el evangelismo es dinámico. Es una acción que se realiza constantemente, compartiendo lo que Dios ha hecho en mí, y puede hacerlo también en las vidas que estén dispuestas. En Mateo capítulo 9, vamos a leer juntos, Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38, dice el Señor a través de Mateo: recorría a Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En este pasaje hay algunos verbos que vale la pena examinarlos. Jesús recorría. Por eso, en la Gran Comisión Él dijo: por tanto id, que traducido literalmente es yendo o al ir. Jesús es el mejor ejemplo de salir a evangelizar, ya que bajó del cielo para hacerlo. Hay muchos que dejan sus casas, sus países y se van a las misiones. Pero nadie ha ido tan lejos y tan dispuesto a entregarse hasta la misma muerte como Cristo, cuando Él vino a este mundo para salvarnos. También Pablo recorrió muchos lugares compartiendo
y estableciendo iglesias. El Señor enseñaba y predicaba el Evangelio dando prioridad a esta tarea. Aunque sanaba, Él sabía que cuerpos sanos sin esperanza de vida eterna no le eran de beneficio al hombre. Luego, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Me he topado con muchos creyentes que me dicen tener falta de compasión por las almas. Lo que realmente eso implica es que no están evangelizando. Este pasaje nos muestra que los ojos son abiertos a ir a la gente, que Dios quiere que no estemos estancados, pero que tomemos la acción. La gente por sí mismas no van a venir a la iglesia, no van a venir solos. Hay que ir y traerles al Señor. En mi propia vida he experimentado que mientras más anhelo compartir, más mi corazón se llena de compasión. No puede ser al contrario, puesto que al sentir el rechazo y el desprecio de muchos hacia el Evangelio, en lugar de endurecernos, esas situaciones nos ablandan. De tal manera que nuestra responsabilidad es ir a las almas y darles el mensaje de salvación. El Señor dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esto nos muestra claramente que la tarea debe ser hecha en oración y bajo la dirección de Dios. Mientras los discípulos oraban por obreros, Dios estaba preparándolos para enviarlos. De igual manera hoy, los creyentes que oran pidiendo obreros, esos son los candidatos a ir. Notemos que Jesús no ora por las almas, sino por obreros. Así que oremos más, que Dios abra nuestros ojos a la mies, ya que los campos están blancos y hay miles que esperan este mensaje. En el Seminario Bíblico Río Grande hay un curso para misioneros que vienen de Europa, otros países, aún de los Estados Unidos, para estudiar el español. Y yo encontré a un misionero que vino a estudiar el español. Y él me platicó, me contó su historia. Él estaba orando de que Dios mandara misioneros a Bolivia. Y cuando yo lo encontré aquí, él estaba rumbo a Bolivia. Estaba aprendiendo el idioma. Si usted ora que Dios haga algo en un lugar determinado, en un país determinado, recuerde, usted mismo puede ser la contestación a esa oración. Así que cada uno de nosotros debemos orar dispuestos a ir. Veamos ahora entonces algunos métodos de evangelismo. Quizás la mayoría pensamos que la única manera de evangelizar es a través de campañas en las iglesias o concentraciones masivas. Estos eventos son útiles para movilizar a todos, pero no superan el impacto que ocasiona un ejército de hombres tocados por Dios, como vemos en 1 Samuel 10:26. Aún para que las personas vayan a escuchar al evangelista en un auditorio, se requiere que alguien los haya invitado y llevado. Por tanto, el evangelismo de contacto personal es crucial. Hablemos entonces acerca de este evangelismo por amistades. Tiene que ver con personas activamente compartiendo su fe con otros. Esto puede hacerse uno a uno o en grupos de estudio que tiene como meta aclarar preguntas tocantes a cómo ser salvo. De hecho, no hay mejor oportunidad que la de presentar el Evangelio a nuestras amistades y familiares. Donald Postersky escribe diciendo: en esta era de la orientación hacia las personas, una amistad es apreciada grandemente. En el caso de los adolescentes y adultos jóvenes, entre 20 y 30 años de edad, las amistades tienen el valor número 1 y se les considera como una gran fuente de gozo. Por lo menos 8 de 10 adultos declaran que sus amistades son muy importantes. Vivimos en la era de las máquinas, una sociedad industrializada que pierde el toque personal. Por ello, el desarrollar amistades
es un asunto crucial y apreciado grandemente. Si cada creyente compartiera con sus amigos, y a su vez estos amigos a sus propios amigos, tendríamos un avance sin límites del Evangelio. Aun si pensamos invitar a una persona a la iglesia, es más fácil que asista con un amigo que por su propia iniciativa. Esto requiere que cada uno nos dediquemos a aprender a presentar nuestro testimonio en una forma sistemática, paso a paso, de cómo llegar a ser salvo. Quiero que hablemos ahorita acerca del evangelismo en grupos de estudio. Otra de las maneras es organizar células, aparte de ese contacto, pero estas células de estudios en hogar. Una familia presta su casa y otro viene para dar el estudio. Se invitan a familiares, a conocidos, a personas interesadas en saber acerca de lo que creemos. Este método produce mejores resultados porque los invitados pueden hacer preguntas y descubrir lo que dice la Biblia por sí mismos. Es obvio que el conductor del estudio debe ser un creyente preparado en esta área y con suficientes conocimientos bíblicos. Aquí hay un punto crucial. El discipulador tiene al lado suyo, mientras él ejecuta y lleva a cabo este estudio, al discípulo para que esté mirando, observando, aprendiendo. También la familia debe ser como un faro que alumbra con su vida hacia el camino. Una familia que los demás respeten de buen testimonio. Las personas anhelan ver en nosotros las características de las cuales predicamos. Unos amigos de nosotros, de mi familia, se cambiaron de casa y sus nuevos vecinos los observaron por un tiempo. Un día una de esas parejas vecinos de ellos les preguntaron, ¿por qué son diferentes ustedes? A lo que ellos respondieron con el Evangelio. Se interesaron tanto que comenzaron a estudiar la Biblia con estos amigos. Y hoy esta pareja conoce y sigue al Señor fielmente en una iglesia local. Todos nos miran y quieren comprobar si es real el cristianismo en nosotros. Por tanto, programe un estudio en la casa en la semana. Siempre invite a más personas de las que espera, ya que regularmente no vienen todos los que aceptaron la invitación. No se sorprenda si en una ocasión llegan 2 o 3 o no llega nadie, pero persevere. Quiero asegurarle que en estos días un estudio serio de la Biblia apela a muchos. Analice las necesidades de las personas que llegan y trate temas que les ayudarán a estas personas. Recuerde que la diferencia entre un creyente y un inconverso no es que los unos no pecan y los otros sí, más bien que hemos encontrado el poder que nos ayuda a vencer el pecado. Es importante que el evangelismo sea una parte de la iglesia. Es preciso tomar en cuenta el hecho de que el evangelismo debe ser un muro, un pilar de la iglesia. Esta está llamada a crecer geográficamente, como vemos en Hechos 1:8, numéricamente, como vemos en Hechos 2:41, y espiritualmente, como vemos en Efesios 4:11 al 16. Para esto, el evangelismo es la clave y debe formar parte de la vida de la iglesia. Eventos momentáneos y una vez por año levantan el ánimo de todos, pero su alcance es limitado. Cuando los creyentes evangelizan normalmente en cada oportunidad que se les presenta, esa iglesia estará viva y llena de retos para seguir desarrollándose. Austin Crouch acertadamente declara: al convertirse, uno debe confesar a Cristo ante el mundo. Debe hablar por su Señor y Maestro en cualquier parte y siempre. Es la voluntad del Señor Jesucristo que todos los que le aman sean sus testigos. Quiero que quede claro que las personas sin Cristo necesitan una y otra oportunidad de oír el Evangelio, con claridad para poder hacer su decisión. Esas oportunidades las proveemos al presentarles el Evangelio, persona a persona o en los hogares en grupos. Añado aquí que el fin de la evangelización
no es que oigan y se decidan solamente, sino que tengan suficiente ayuda para integrarse en la vida de la iglesia. Creo que uno de los problemas actuales es falta de esto, lo que estamos tratando, el discipulado. Y por esta carencia de desarrollo en los nuevos creyentes es que las iglesias no crecen. El problema de la evangelización debe ir acompañado no solamente por discusiones de cómo vamos a hacer para alcanzar a la gente, sino qué vamos a hacer para ayudar a los nuevos convertidos. El programa irá junto con un plan de discipulado. La Gran Comisión afirma el hecho de hacer discípulos y no solamente convertidos. Cuando una persona acepta a Jesús como su Salvador, la gran tarea de crecimiento empieza. Y entonces el discípulo a su vez puede ayudar a uno de estos creyentes nuevos. Dios nos ha hecho colaboradores suyos. Unos plantan, otros riegan, pero el crecimiento lo da Dios, como dice 1 Corintios 3:7. David Watson comenta diciendo: Jesús nos ha dado un claro mandato y es que debemos hacer discípulos en todas las naciones. Por lo tanto, no es suficiente llenar las iglesias con creyentes, aun cuando aquellos creyentes estén bien enseñados en la verdad de la palabra de Dios, disfrutando de la comunión con el pueblo de Dios y cantando alabanzas a la gloria de Dios. Se necesita algo más. El fin del pastor es hacer discípulos, los que a su vez también hacen discípulos. Ahora hablemos de lo que es la multiplicación. Uno de los ejemplos que tenemos es la reproducción física. Solamente las personas que físicamente llegan a cierto desarrollo pueden multiplicarse. En la escuela se nos enseña que el hombre nace, crece, se reproduce y muere. El cristiano nace en la familia de Dios, crece en la familia de Dios y muere. No, también debe reproducirse. Una iglesia que está llena de niños espirituales difícilmente crecerá en número. Lo que necesita es el alimento para el crecimiento espiritual primero. Mucho tienen que ver aquí los líderes, quienes guían y enseñan al pueblo. Les toca proveer alimento y un programa sólido de desarrollo para todos. Y en el discipulado le toca al discipulador ayudar al creyente para que vaya desarrollándose al nivel de que él pueda también guiar a otros a Cristo y a la vez hacer lo que con él hicieron con estos nuevos creyentes. Vemos, por lo tanto, que cada uno tiene una parte en la evangelización. Esta es una tarea que no podemos quitarnos de encima. Lo que nos hace falta es salir y aprender a evangelizar en la práctica. Si vamos a hablar de discipular a alguien y enseñarle a evangelizar, tenemos que ir juntos a hacerlo. Y juntos encontrar el fracaso, el rechazo. El corazón se llenará de compasión, pero juntos también oraremos. Juntos nos daremos cuenta de la lucha espiritual que existe allá afuera. Pero también juntos nos gozaremos cuando alguien viene a los pies de Cristo. Vamos a continuar con este tema en la próxima lección. Le animamos a aplicar estos principios en su vida y a compartirlos con otros. Recordemos siempre que Jesús está haciendo su obra en nosotros. Le recordamos antes de pasar a la siguiente lección, realizar los ejercicios que están en su manual. Y recuerde, Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta la próxima.